porque hay un tema que ha llamado muchísimo la atención y que también preocupa. Se están distribuyendo, y un padre fue el que lo encontró, distribuyendo pornografía infantil en grupos de WhatsApp que son comandados por menores de edad. Vamos con el informe, Angie, buenas noches. Muy buenas noches, Michael, a usted y a los amigos televidentes. Lo que más alarma a las autoridades es que en estos grupos también hay personas mayores de edad que muchas veces buscan aprovecharse de estos menores que comparten contenido pornográfico, incluso fotos de ellos mismos. Vamos a ver el detalle de la información en la siguiente nota. 14 allanamientos en 13 lugares diferentes permitieron acabar con una red encargada de distribuir pornografía en grupos de redes sociales integrados por menores entre 12 y 16 años de edad. Las autoridades lograron dar con el caso debido a una denuncia hecha por un padre de familia, quien estaba revisando la tablet de su hija y se percató que ella integraba uno de estos grupos. Las formas en que los menores adquieren contenido pornográfico han variado. De películas, sino también intercambio de fotografías a través de algunos dibujos como los de manga y todo esto que tienen un contenido sexual. Ahora, los chicos están consumiendo pornografía, podríamos decir que en una media de los 12 a los 14 años. Sin embargo, ha habido muchos casos donde empiezan con una exploración muy temprana de la pornografía a los 8 años inclusive. Muchas veces los padres que empezamos a revisar en las computadoras o en las tablets y todo eso, y vemos que los chicos están viendo manga, ¿verdad? O que están viendo algún tipo de imagen que es dibujo animado, etcétera, pero no vemos el contenido, ¿verdad?, de aquellos dibujos. Muchos son sexualizados y muchos son propiamente pornográficos. La música muchas veces, el contenido, el ritmo, la forma de bailar incita a los chicos a que tengan una exploración o un roce o un acercamiento a los cuerpos de una manera que en algunas situaciones va a ser indebida o que puede resultar ofensiva para otras personas, o inclusive que puede llevarlos a una exploración cuando no tienen la madurez suficiente para proceder en lo que es propiamente su sexualidad. La exposición a este tipo de contenido desde temprana edad puede tener repercusiones para los adolescentes que incluso pueden ser arrastradas hasta la adultez. Es un filme lúdico, no es un filme educativo. Y ahí es donde ponemos la pausa. Porque el niño puede verlo como una fuente de información, como una parte de su educación, y comienza a manejar expectativas irreales de lo que le puede pedir a su cuerpo y al cuerpo de una futura pareja en términos sexuales. Y eso tenemos que entender. Lo que se hace en una cinta de pornografía difícilmente se hace en la realidad. Como Superman vuela, difícilmente yo voy a volar, pero sí me expongo a los riesgos si yo creo que es posible. Entonces ellos empiezan a notar de que sus cuerpos no corresponden a esta falsedad que es la pornografía en cuanto a lo que son los cuerpos que se nos presentan en las películas. Inclusive las conductas que se presentan en la película o la acción que se presenta en la película, ellos empiezan a verlo como algo normal y empiezan a buscar este tipo de acciones, este tipo de conductas, y pueden entrar en conductas un poco más fuertes, como trastornos de la conducta sexual que podríamos llamar normal o deseable, y pueden llegar a ser posibles víctimas o posibles agresores de otros chicos o de otras personas. Los especialistas hacen un llamado a los padres de familia a estar vigilantes del contenido al que los menores tienen acceso en la web. Internet es prácticamente como mandar a un niño a medianoche por la peor de las ciudades. ¿Por qué? Porque tiene buenos caminos, a lo mejor entra a una página muy seria o también puede entrar a cualquiera de los sitios. Y no me preocupa tanto lo que ve, sino lo que interactúa. Porque esos son los sitios en donde precisamente todos los depredadores sexuales, todos los factores de riesgo comienzan a crear conversaciones, y ya cuando se vuelve interactivo todavía es mucho más grave. Hoy el mensaje es muy claro: los niños no deben entrar a Internet. Y hoy tenemos sobrada capacidad de programas que le permiten a un padre darse cuenta primero qué está viendo su hijo, y segundo, para protegerlo, no con un fin de espiar, sino para protegerlo, y además dejarlo solo para los temas académicos. Y aquí viene el verdadero problema, que primero fueron los videos, primero eran los que uno rentaba en un videoclub, luego fueron las películas en cable, y ahora es el Internet el que, entre comillas, nos quita a los niños de encima. También piden estar alertas de los cambios de conductas que pueden mostrar los menores.
pues pueden ser señales de que algo no está bien. Los principales elementos que deben empezar padres, madres y encargados a analizar son cambios significativos en el humor, en patrones de conducta, cotidianidad, relaciones con pares, con familiares, aislamiento, consumo o excesivo tiempo con las tecnologías o un dominio significativo de las mismas. Las alertas de las autoridades sobre este caso es que los menores que forman parte de este tipo de grupos terminan siendo blanco de pedófilos y pederastas que se encuentran en la red. Un informe de Angie Cantillo, Noticias Telediario. Angie, y saber que esta actitud y esta situación la descubre un padre al encontrar la tablet de su hija abierta, de su hija menor de edad abierta, y fue donde comenzó a scrollear y se dio cuenta de todo lo que se estaba dando en ese grupo de WhatsApp. Michael, y es que el papá no solamente descubrió el grupo, sino que lo que más le sorprendió, según le dijo él mismo a las autoridades, era que el 90% de las personas que estaban dentro de ese grupo eran también menores de edad que no superaban incluso los 16 años. Y en ese grupo habían tanto menores de edad ticos como panameños, colombianos. Es decir, los menores de edad se están exponiendo no solo a nivel país, sino que comparten su contenido, porque, a ver, ellos mismos mandan fotos a esos grupos de ellos con gente desconocida de otro país, y sabemos que una vez que algo se sube a la red es imposible borrarlo, y que eso puede andar en manos de personas que uno ni siquiera puede imaginarse. Así es, y ya hemos hablado de ese tipo de peligros. Hay unas recomendaciones para los padres de familia que nos ha preparado un experto. Escuchémoslas. Es muy importante que los padres de familia utilicen aplicaciones como tiempo de pantalla para saber qué aplicaciones están utilizando sus hijos y por cuánto tiempo, y que de acuerdo a diferentes circunstancias las regulen. También pueden poner controles parentales para que no puedan los menores ingresar a sitios de adultos. Aún así, siempre es importante verificar el historial de navegación, saber con quiénes están hablando en plataformas de mensajería, en los juegos, si estos permiten chats, ver con quién están hablando, y de lo posible no permitirles que utilicen juegos donde puedan hablar con extraños, porque ahí se encuentran pedófilos. Y acordémonos que los delincuentes buscan ganarse la confianza de los menores para aprovecharse de su ingenuidad y a partir de ahí cometer un hecho delictivo en contra de ellos.